Bienvenidos una semana más a nuestro tiempo aprendiendo juntos. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo y damos gracias a Dios por el privilegio de volver a estar unidos para seguir creciendo en el maravilloso conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. Así que bueno, aprovechamos para saludar a todos los que ya se van añadiendo. Queremos mandaros desde aquí un fuertísimo abrazo. Gracias por estar ahí en diferentes lugares. Y vamos a nada, esperar unos segunditos, minuto, para que personas se vayan incorporando. Pero mientras tanto, dejadme recordar, como siempre, que aparte de uniros a nosotros y que podamos estar una horita aproximadamente juntos, aprendiendo, que podáis compartir el vídeo de la enseñanza de hoy. Así que podéis compartirlo en vuestros perfiles si queréis y sé que lo decimos mucho, pero ¿cuál es el propósito de compartir? Bueno, simplemente que Jesucristo se haga más conocido y más famoso cada vez. El propósito de compartir es que lleguemos a más gente y que lleguemos a más lugares. Ese es nuestro propósito. Por lo tanto, es por eso que siempre os invitamos a que podáis compartir. Nosotros siempre solemos compartir en un par de páginas también, en algún grupo donde sabemos que la palabra es predicada, para que las personas puedan crecer en el maravilloso entendimiento y conocimiento de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo que todos podamos abrazar la realidad que Cristo siempre es más que suficiente. Este tiempo que aprovechamos para pasar juntos es un tiempo que nos va a ayudar a seguir mirando a Cristo. Es un tiempo que nos ayuda a no poner la mirada en ningún hombre, a no poner la mirada en ningún ministerio, a no poner la mirada en ninguna denominación, sino que podamos poner nuestra mirada en Dios, que podamos poner nuestra mirada en Jesucristo, sabiendo que Él siempre, siempre, siempre ha sido, es y será más que suficiente. Esa es la realidad. Amado, amada, Jesucristo siempre es más que suficiente. Por eso es importante que nosotros podamos crecer en el maravilloso conocimiento de nuestro Señor. Los domingos sabéis que estamos hablando acerca del único Evangelio y lo que decimos es que el Evangelio produce seguridad. Cada vez que miramos a Cristo, la seguridad se desarrolla en nosotros. Cada vez que miramos a Jesús, nos damos cuenta que en Cristo somos totalmente salvos, en Cristo somos totalmente bendecidos, en Cristo somos totalmente prósperos, en Cristo somos totalmente sanos, en Cristo estamos totalmente completos, si es que se puede decir de esa manera. Esa es la realidad. En Cristo ya lo tenemos absolutamente todo. Nuestro Señor Jesucristo siempre es más que suficiente. Y damos gloria a Dios por ello y oramos cada día para que podamos crecer en este conocimiento y para que muchas más personas puedan crecer también en este conocimiento maravilloso de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que muy bien, damos la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Mandamos un fuerte abrazo para todos. Agradecemos, como decimos, que podáis compartir esta enseñanza. Y ya sabéis, necesitamos Biblia, libreta y bolígrafo para poder seguir los versos que podamos ir tocando en este tiempo. Y no solo seguirlos, sino que quizá podamos anotarlos siempre que podáis hacerlo, ¿no? Porque a veces depende de donde estéis, no podéis llegar a hacerlo, pero si podéis es bueno anotar y es bueno poder después repasar todo, porque recordad también que aquí no se trata de creer todo lo que Kenneth y Keila puedan decir, no, se trata de ver qué es lo que está escrito bajo la luz del nuevo pacto, bajo la realidad de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo y creer esa palabra de Cristo maravillosa, recordando que Dios hoy nos habla por medio del Hijo. Amén. Y es por eso que lo que estamos haciendo, perdón, es crecer en el entendimiento del nuevo pacto, entender el pacto en el que vivimos. La Biblia podemos ver que es un libro que contiene diferentes pactos, pero es necesario que nosotros tengamos cada vez más claro cuál es el pacto que estamos viviendo hoy, cuál es el pacto que podemos disfrutar hoy.
Y ese es el nuevo pacto, establecido en Cristo Jesús. Un pacto absolutamente basado en la maravillosa gracia de nuestro Dios y un pacto que es totalmente incondicional. No hay ningún tipo de condición para que la persona pueda disfrutar de este pacto. Dios lo que ha hecho, lo ha hecho incondicionalmente. Dios no te está pidiendo algo para sanarte. Dios no te está demandando algo para bendecirte. Él lo ha hecho todo por medio de Cristo. Y obviamente, claro que sí, nuestra parte es creer eso, sin ninguna duda. Pero Dios ha puesto todo a disposición del ser humano, Dios ha servido la mesa, Dios ha puesto todo para que lo podamos disfrutar, la gracia lo ha dado absolutamente todo. Durante las últimas 3 semanas, como sabéis, si habéis estado siguiendo este tiempo de conexión de Aprendiendo Juntos, hemos estado hablando específicamente del tema más financiero, podríamos decir, para tocar tres puntos específicos. El primer día hablamos del 100 por 1 y de las primicias, y después, durante 2 semanas, hemos hablado más específicamente de la siembra y la cosecha para intentar crecer nuevamente, como digo, en el conocimiento de la realidad del pacto que nosotros estamos disfrutando hoy. Antes de eso, estábamos hablando, si recordáis, acerca de la gracia. Lo que la gracia es, lo que la gracia no es. Estábamos tocando algunos puntos que los podéis encontrar en el primer libro que Dios me permitió escribir, que se titula Firmes en Jesús y que está disponible en Amazon.com en formato digital. Y ahí lo podéis adquirir a un precio muy económico, pero eso sí, en formato digital, es lo único. Entonces, ahí tocamos diferentes de los puntos que hemos ido desarrollando también semana tras semana. Y lo que vamos a hacer hoy es el último, en el momento que estamos emitiendo, yo sé que luego esto queda en el canal de YouTube y todo, pero en el momento que estamos emitiendo es el último martes de agosto del año 2020, digo esto por si alguien lo ve en el año 2084, ¿no? Entonces, este es el último martes del mes de agosto y vamos a seguir, obviamente, cada martes, con el favor de Dios, trayendo este tiempo de Aprendiendo Juntos, pero quizá vamos a cambiar un poquito el formato durante algunas semanas y el propósito es poder tener invitados con nosotros, es decir, compartir este tiempo con otras personas. Luego, al final, tocaremos más esto para anunciar ya lo que haremos la semana que viene. Entonces, hoy quiero que redondeemos, por así decirlo, o toquemos un poquito más todo el tema de la gracia para cerrar aquello. Obviamente hay muchísimo que aprender acerca de la gracia de Dios. Hay muchísimo en lo que tenemos o en lo que podemos seguir creciendo. Y es importantísimo, amados, amadas, es importantísimo que nos mantengamos creciendo en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa, para no caer en el error de volver a confiar en nuestras propias obras. Hoy vamos a hablar de algunas cosas, justamente antes de tocar el tema de finanzas, y todo vino precisamente porque en una de las enseñanzas hablamos que nombramos el 100 por 1, pero lo que dijimos es que la gracia nunca nos va a llevar a dejar de hacer lo correcto. Y es necesario que nosotros entendamos que si la gracia no es licencia para pecar, o la gracia no me está dando un permiso para pecar, la gracia tampoco es licencia para ser vago, licencia para estar, bueno, no tengo que hacer absolutamente nada. Y entendamos esto, no tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos algo de parte de Dios. No tenemos que hacer absolutamente nada para merecernos algo de parte de Dios, porque Dios ya nos lo ha dado todo, absolutamente por pura gracia, nada más. Eso es cierto. Pero sí que es cierto también que nosotros debemos vivir la vida de fe, porque solo por medio de la fe vamos a disfrutar de lo que la gracia ya nos ha dado. ¿Sí? Entonces la fe es necesaria. Es por gracia, por medio de la fe. Por eso que la gracia nunca me impulsará a ser vago. La gracia nunca me impulsará a sentarme en el sofá. No, la gracia me va a llevar a vivir por fe. Y la gracia me va a llevar a ejercer la autoridad que Dios me ha dado en Cristo. Como dice
un pastor que yo respeto y que siempre aprendo mucho de él, que es el pastor Creflo Dollar, hay que aprender a darle al interruptor. Es decir, hay que aprender a ejercer autoridad, porque es cierto que el poder de Dios está disponible, es cierto que el poder eléctrico está disponible, por así decirlo, pero hay que darle al interruptor. Nosotros podemos llegar a nuestra casa por la noche y que esté todo a oscuras y que esté todo apagado y podemos llamar a la compañía eléctrica y decirle, oiga, que estoy en casa y está todo oscuro. Y la compañía revisa, bueno, sus facturas están al día, en principio no hay ninguna avería, no sabemos qué es lo que está pasando. Y a lo mejor le dice, bueno, ¿ha probado usted a darle al interruptor? Porque la compañía ha suministrado el poder eléctrico, pero cuando nosotros le damos al interruptor es cuando experimentamos o disfrutamos ese poder eléctrico a nuestro favor. Esto es exactamente igual, por así decirlo. Dios ya nos ha suministrado su poder. Dios ya nos ha suministrado la bendición. Dios ya nos ha provisto la sanidad. Dios ya nos ha provisto la prosperidad. Dios ya nos ha hecho completos, como decíamos antes, pero hay que darle al interruptor, es decir, hay que usar fe y hay que ejercer autoridad. Y cuando nosotros crecemos en el conocimiento correcto de la palabra, cuando nosotros crecemos en el entendimiento correcto de la palabra, ese entendimiento y ese conocimiento precisamente nos va a impulsar a vivir la vida de fe. Amado, amada, nunca un entendimiento correcto de la gracia me llevará a dejar de vivir por la fe. Nunca un entendimiento correcto de la gracia me llevará, a dejar de usar autoridad. No es así. La gracia me impulsará a ejercer la autoridad que tengo en Cristo. Y la gracia me impulsará a vivir la vida de fe, porque el justo vivirá por la fe. Eso es así. Por favor, entendamos esto. No estamos diciendo que cuando usamos autoridad Dios nos sana. No, Dios ya nos ha sanado. Lo que estamos diciendo es que cuando usamos autoridad disfrutamos de esa sanidad, o disfrutamos de esa bendición, o disfrutamos absolutamente de todo lo que Cristo ya nos ha dado. Y eso es lo que necesitamos entender. Por eso he puesto en el título de la enseñanza de hoy, aprendiendo juntos, la gracia es el camino más alto. No hay camino más alto que la gracia, porque la gracia nos lleva a confiar y a depender totalmente de Dios siempre. Gloria a Dios. La gracia no nos lleva a depender de nuestras propias obras. La gracia no nos lleva a depender de nuestro propio esfuerzo. La gracia nos lleva a depender absolutamente de Dios. Por eso ese es el camino más alto. La ley nunca era el camino más alto. Y entendamos esto, amados. El nuevo pacto que estamos disfrutando hoy nunca fue un plan B. El Evangelio de Jesucristo no fue un plan B. El Evangelio de Jesucristo no es algo que aparece cuando Cristo aparece en escena. De hecho, la Biblia nos dice que Abraham creyó este Evangelio. Creyó las buenas nuevas. Y Apocalipsis nos habla de un evangelio eterno. A veces las personas lamentablemente pueden pensar que Dios improvisó ciertas cosas cuando vio lo que iba sucediendo con la humanidad. No. Este evangelio ha estado siempre ahí y el plan A de Dios siempre fue la iglesia y siempre fue este maravilloso nuevo pacto. Amén. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros entendemos gracia, la ley, dice Gálatas, no es de fe. Por eso la gracia es el camino más alto. Porque la gracia me lleva a confiar en Dios. La gracia no me lleva a depender de mí. No me lleva a depender de mis propias obras. Gálatas dice, la ley no es de fe, porque la ley decía lo siguiente, si haces esto, vivirás por ello. Si no lo haces, pues morirás. Era fácil eso. Hay unos mandamientos que seguir, hay 613 mandamientos que seguir, resumidos en 10 mandamientos, los grandes, los 10 grandes, escritos en tablas de piedra, que me dicen lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer para, no a nosotros, eso al pueblo de Israel, entiéndame, o que yo me pueda explicar bien, ¿no?
que le decía al pueblo de Israel lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer para seguir bajo la bendición de Dios. Y cuando fallaban en cualquiera de esos mandamientos, quebrantaban toda la ley, pero Dios proveyó un sistema de sacrificios. Y por medio de la sangre de animales inocentes, estas personas podían seguir disfrutando de las bendiciones del pacto. Pero hoy tú y yo estamos en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y este mejor pacto nos lleva a vivir y a caminar en el camino más alto, que es la gracia por medio de la fe. Por eso que la gracia nunca me llevará a ser vago, nunca me llevará a decir, bueno, yo me quedo aquí y no tengo... Vamos a ver el primer verso de hoy en 1 Corintios capítulo 15, por favor. Dios es bueno siempre. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Gracias a todos por estar ahí. Un fuerte abrazo para todos. Y creemos que este tiempo va a ser de edificación para el cuerpo. Amén. El cuerpo de Cristo siendo edificados en Cristo. Aleluya. Qué importante es esto. Amén. Y vamos a ver que la gracia es el camino más alto y vamos a recordar también, amados, amadas, que la gracia siempre nos lleva a glorificar a Dios. Siempre. Por eso es que lamentablemente muchas personas no aceptan el mensaje de gracia o no aceptan el evangelio de la gracia. Escúchame, amado, esto no es algo nuevo. Esto no es una moda. La gracia no es una moda. La gracia no es, bueno, venga, ahora está de moda esto. No, no es así. La gracia siempre estuvo ahí. La gracia siempre estuvo disponible. La gracia siempre existió porque Dios es un Dios lleno de gracia. Y Jesús vino a esta tierra lleno de gracia y de verdad. La gracia siempre estuvo ahí. Y hoy nosotros la podemos disfrutar sin ningún tipo de duda. Claro que sí. Pero la gente no lo abraza a veces porque la gracia hace que el enfoque total y que la gloria siempre se la lleve Dios. Amén, así es. Siempre se la lleve Dios. Por eso hay personas que aunque a veces puedan escuchar estas verdades, no las deciden abrazar porque ellos quizá prefieren vivir el sistema humanista. El sistema que trata de sustituir a Cristo, recuerda, ese sistema que nos habla el apóstol Juan en sus cartas, que es un sistema anticristo. Y la gente a veces ha pensado que anticristo es todo lo opuesto a Cristo y que es como una imagen de alguien feo, horrible. No, anticristo es lo que trata de sustituir a Cristo. Ese es el sistema. Es decir, el sistema del anticristo es lo que aparta a Cristo para colocar cualquier otra cosa. El sistema humanista es un sistema anticristo, porque el enfoque está en el tú puedes lograrlo, tú eres un campeón, tú puedes salvarte a ti mismo. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? No necesitas un salvador, porque tú puedes, eres un campeón. Hay gente que piensa el pensamiento positivo, y no, escucha, no se trata, necesitamos un Salvador. Todos. Y es triste ver cómo lamentablemente dentro de la iglesia se introducen esas cosas y la gente habla de si no estás bajo mi cobertura vas a caer enfermo. ¿Quieres mi bendición? Yo soy alguien próspero y yo te doy mi bendición. Y la gente aplaude y salta y brinca. Sí, queremos su bendición, queremos su bendición. Gloria, madre mía. Lo digo con todo respeto del mundo y amo a grandes hombres y mujeres de Dios. Bueno, amamos a hombres y mujeres de Dios que tenemos un Dios grande, ¿no? Esa es la realidad. Pero amamos a hombres y mujeres de Dios de los cuales aprendemos sin ninguna duda. Pero lo voy a decir con todo el respeto del mundo, yo no necesito la bendición de ninguno de ellos porque he sido bendecido totalmente en Cristo. Amén, así es. Lamentablemente, algunos todavía rechazan la gracia porque quieren tener a la gente sometida a ellos. Tú dependes de mi cobertura, tú dependes de mi bendición. Y en el momento que tú salgas de mi cobertura, sales de mi bendición. Y eso quiere decir que estás totalmente expuesto a la maldad del diablo y el diablo te va a destrozar porque te has salido de mi cobertura y por lo tanto te has salido de mi bendición. Eso es anticristo.
Eso es anticristo. Así Y da igual que lo predique alguien que se llame apóstol o que se llame profeta o que se llame pastor. Es anticristo, es un sistema anticristo porque no está Cristo. ¿Dónde está Cristo ahí? Si yo te digo a ti, amado, tú tienes mi cobertura y por eso estás bajo mi bendición, ¿dónde está Cristo ahí? No está Cristo, está Kenneth, queriendo controlarte y queriendo manipularte ya. para meterte temor, para que no te... Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque soy una persona insegura. Así es. Soy una persona insegura y entonces necesito números. Hay pastores que basan su ministerio en los números que tienen. ¿Sabes que crecimiento no es solo aumento de número? Ujú. Ojo, gracias a Dios porque cada vez vamos a ser más, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Gracias a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Pero ¿de qué sirve que seamos 1000 si no crecemos en el conocimiento de Cristo? Claro. ¿De qué sirve y qué tal si de repente hay 10 que sí crecen en este maravilloso conocimiento? ¿Harán mucho más esos 10 que los 1000 que saltan, brincan, que tiemblan así, shakatá, 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 pero no entienden nada? No saben nada de nada. Pero hay 10, digo 10 por decir algo, amados, hay 10 que están creciendo en el conocimiento, que están creciendo en el entendimiento. Esos 10 van a revolucionar su mundo. Van a revolucionar su entorno. Esa es la realidad, amados. Entender gracia es llevarme a depender de Cristo como don de Dios. Mi función, que por la gracia de Dios me ha sido dada, es llevarte a ti a mirar a Cristo. Si Dios me permite estar aquí hoy por su gracia, porque no es por otra cosa, es por su gracia. Si Dios me permite estar aquí hoy compartiendo contigo, es para que tú crezcas en Cristo, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de quién eres tú, no porque dependes de un ministerio, sino quién eres tú en Cristo. Sí. En Cristo. Tu bendición está en Cristo. Tú ya has sido bendecido en Él. Tú ya eres sano en Él. Tú ya eres próspero en Él. Y eso no quiere decir que no aprendemos de otras personas. Claro que aprendemos de otras personas. Nosotros tenemos pastores. Keila y yo tenemos a nuestros pastores, sin ninguna duda. Y amigos que nos sentamos y conversamos, ya sea físicamente o si están en otros países, compartimos por medio virtual y aprendemos. Gloria a Dios, claro que sí, pero en Cristo está nuestra seguridad y nuestra plenitud. Y es por eso que la gracia nos arranca de todo sistema humanista. La gracia nos arranca de pensar que mi bendición está bajo una cobertura ministerial. No es así. Pero también la gracia me lleva a entender que yo tengo que actuar. Por eso que cuando hablamos de Gálatas, vemos que Gálatas, el debate de Gálatas no es obras sí, obras no. No es ese, porque obras sí. ¿O no hacemos obras los cristianos? Sí. Si no quieres llamarlo obras, llámalo acciones. Pero la Reina Valera, por ejemplo, en Santiago nos habla de las obras de fe. Pero bueno, el original griego nos habla de acciones correspondientes a lo que creemos. Pero obras sí. Los cristianos oramos, pero ahí está el punto. La gracia es el camino más alto porque me lleva a confiar y a depender totalmente de Dios. ¿Por qué oramos los cristianos? Porque confiamos en Dios. No porque tenemos que orar. No sé si explico la diferencia. Si se está llegando a entender. Sí. ¿Los cristianos somos generosos como hemos hablado estas 3 últimas semanas? Sí, pero no porque tenemos que serlo, sino porque confiamos en Dios. Y en este caso, porque estamos agradecidos a Dios. Nuestra oración, amados, y quizá un día hablaremos más de la oración, pero nuestra oración es parte de nuestra comunión con Dios. Claro que oramos, porque disfrutamos nuestra comunión con Dios. Disfrutamos nuestra comunión con Abba, con Papá, el que nos ama incondicionalmente. Claro que somos generosos, sin ninguna duda, porque confiamos en Dios.
Claro que nos congregamos porque confiamos en Dios y porque dependemos de Él. Por lo tanto, la gracia no me impulsará a ser vago. La gracia no me impulsará a, no, yo, lo que tenga que pasar, pasará. Lo que tenga que ser, será. No. Yo vivo la vida de fe. ¿Por qué? Porque he entendido gracia. Vivo la vida de fe porque he entendido gracia. Primera de Corintios 15. Doy por hecho que lo hemos encontrado. Verso 10. Habla el apóstol Pablo, que si de alguien hemos aprendido gracia es del apóstol Pablo, ¿no? Y él dice, y lo tiene claro, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia. Todo lo que tú eres hoy, todo lo que yo soy hoy es por su gracia. Amén. No hay mérito en nosotros. No. No lo hay. Y eso tenemos que entenderlo y crecer en este maravilloso conocimiento. Si tú por la gracia de Dios estás compartiendo el Evangelio, gente está siendo edificada por medio de lo que tú compartes, déjame decirte, es su gracia en ti. Amén. Nunca pensemos que somos nosotros. Nunca pensemos que, wow, Dios nos ha tocado a nosotros con una varita mágica y nos ha hecho superiores. Es su gracia, Así es. nada más. Si no fuera por su gracia, nosotros no estaríamos donde estamos hoy. Nosotros no seríamos quienes somos hoy, ni tendríamos lo que tenemos hoy, pero por su gracia lo tenemos. Así es. Por su gracia somos. Y por su gracia estamos. Aleluya. Entonces Pablo dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Él sabía que era apóstol de Jesucristo. Él sabía que estaba siendo usado por Dios para edificar al cuerpo de Cristo en la realidad del nuevo pacto, en la realidad de la justificación, en la realidad de la gracia. Pero mira lo que sigue diciendo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, yo sé que por la gracia soy lo que soy y además su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así es. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea, Pablo no entendió gracia y dijo, pues ya no tengo que hacer nada. Se acabó. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Recuerda que Filipenses nos dice, bueno, ahora lo veremos. Pero entonces Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ojo, que esto me enseña algo, que la gracia puede ser en vano para conmigo. No que la gracia sea vana, no, sino que a lo mejor yo no estoy disfrutando la gracia como debería disfrutarla. Y entonces dice, yo he trabajado más que todos ellos, no he estado quieto. Sé que ha sido la gracia de Dios en mí, dice Pablo, no yo, su gracia en mí, pero he trabajado más que todos ellos. Me he movido, he actuado, he ido a predicar el Evangelio allí donde he podido y donde me han dejado. He recorrido todo el mundo conocido para llevar a Cristo a donde pudiera. Y si a algún sitio no he ido es porque el Espíritu Santo me lo prohibió, pero yo iba para allá. Yo ya había hecho las maletas, yo ya estaba de camino. Y en ese movimiento el Espíritu Santo me dijo, no, párate, allí no, allí. Pero yo iba. Así funcionaba el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, no, yo soy lo que soy por su gracia, pero he trabajado. Porque la gracia nos va a llevar a trabajar. La gracia no va a hacer que dejes de servir en tu congregación, amado, amada. Así es. Lo hemos dicho anteriormente y lo volvemos a decir hoy. La gracia lo que nos hace es trabajar con las motivaciones correctas. Amén. Trabajar de la forma correcta y mejor que antes, porque lo hacemos con una buena motivación. Sí. Si servimos, lo hacemos con una buena motivación. ¿Por qué servimos? Porque amamos a Dios, porque Él nos sirvió primero. Y gracias a que Él me sirvió primero, yo ahora tengo el privilegio de servirle a Él. Amado, amada, déjame decirte algo en esta tarde. La gracia nos enseña que todo lo que tenga que ver con la vida en Cristo es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio.
Congregarme es un privilegio. Sentarme a oír la palabra es un privilegio. Orar y disfrutar mi comunión con papá es un privilegio. Ser generoso es un privilegio. Todo lo que tiene que ver con la vida en Cristo, la gracia me enseña que es un privilegio. Lamentablemente a veces nos han hecho ver que la vida cristiana es una carga, venga. La oración es una carga. Por eso te insinúan que si oras de madrugada, Dios te va a bendecir más, porque cuanto más te sacrifiques, mayor será la recompensa, mayor será tu bendición. Pero ese no es el Evangelio de Jesucristo. Ese no es el Evangelio de la gracia. Tu bendición no depende de tu sacrificio. Tu bendición dependió del sacrificio perfecto de nuestro amado Jesucristo. Amén. Lo que Dios te ha dado no depende de cuánto tú te sacrificas. Lo que Dios te ha dado ha dependido de cuánto Jesús sacrificó por nosotros. De ese sacrificio perfecto y completo a nuestro favor. Entonces la gracia me lleva a entender que es un privilegio. Perdonar a los demás es un privilegio. Caminar en amor es un privilegio. Es el privilegio de la vida de Cristo en mí. Por eso veis que nosotros estamos insistiendo mucho en entender la vida de Cristo que ya llevamos dentro de nosotros. Así es. Es Cristo viviendo en nosotros. El problema, amados, es que la gente ha tratado de vivir su vida cristiana. Y no han entendido que ellos no tienen que vivir su vida cristiana, sino que tienen que permitir que sea Cristo el que viva a través de ellos. Yo no tengo que tratar de vivir la vida cristiana, yo tengo que permitir que Cristo viva a través de mí. Amén, aleluya. Porque es Cristo viviendo a través mío que puedo portar esta vida e impartir esta vida a los demás. Y ese es el punto. Amado, amada, no trates de vivir, permite que Cristo viva en ti. Gloria a Dios. Anota eso, por favor. No tengo que tratar de vivir mi vida cristiana, sino permitir que sea Cristo el que viva a través de mí. Gloria a Dios. Eso es lo que necesito entender. No tengo que tratar de ser, no tengo que tratar de hacer, porque en mi intento voy a fracasar. En mi intento voy a fallar. Pero es la vida de Cristo en mí. Es Cristo viviendo en mí. Pablo aquí dice, soy lo que soy por su gracia, pero en Gálatas dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es Cristo el que habita en mí. Yo he sido bautizado en Cristo, sumergido en Cristo. Yo he sido revestido de Cristo, rodeado de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive en mí. Entonces, claro, cuando la religión te dice, vive tu vida cristiana, vive, lleva tu cruz, sacrifícate, ora a las 4 de la mañana, que ahí Dios te escucha, ayuna para que tu carne se muera, es porque no han entendido que que yo no tengo que vivir, sino que es Cristo el que vive en mí, que Dios no está esperando que yo haga grandes sacrificios, Dios está esperando que yo confíe en el sacrificio perfecto de su amado Hijo. A veces la gente piensa, no, Dios está demandando sacrificios de nosotros. Amado, amada, lo único que Dios quiere es que confíes en el sacrificio que Jesús hizo por ti. Eso es lo que Dios quiere. Por eso la gracia es el camino más alto. Confiar en Dios, depender de Él. Ya no dependo de mi generosidad para ser próspero. Ya no dependo de mi oración de madrugada para que Dios me escuche. Ya no dependo de mi caminar en amor o de perdonar a los demás para que Dios me sane. Porque cuando no lo hago, ¿qué va a ocurrir? No, yo dependo de lo que Él hizo. Porque lo que Él hizo es para siempre. Está hecho, quedó consumado, se acabó, ya fue y permanece para siempre. Amén. Mi hacer puede ser fluctuante. A veces puedo hacerlo muy bien y a veces puedo hacerlo no tan bien o fatal. Pero lo que Cristo hizo, eso permanece para siempre. Entonces, mi consejo es, confía en lo que Cristo hizo, no en lo que tú haces.
Que no digo que esté mal lo que haces. No. Lo que digo es que no pongamos nuestra confianza en eso. No pongamos nuestra confianza en lo que hacemos nosotros. Pongamos nuestra confianza en lo que Cristo hizo. Filipenses capítulo 2, que es lo que quería que viéramos antes. Esto es tan bueno. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero entender estas cosas es tan bueno, es tan importante, amados. Cristo viviendo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Yo sé que esta anécdota la he contado muchas veces mientras buscáis Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, pero siempre, la vuelvo a repetir para los que no la habéis escuchado. Una vez estábamos visitando a una persona en el hospital y había un familiar suyo fuera, y después de haber visitado a esta persona, yo me quedé conversando, era un familiar joven de esta persona, yo me quedé conversando con él y él me preguntaba y tal, y entonces él me decía, pero lo que pasa, pastor, es que la vida cristiana es muy difícil de vivir. Y yo le dije, no, eso no es así. La vida cristiana no es difícil de vivir, la vida cristiana es imposible de vivir. Y se quedó pidiéndome. Yo pensaba que me iba a decir, no, la vida cristiana es verdad que hay que hacer sacrificios, pero... Y cuando le dije que es imposible, me miró con cara de, ¿qué me estabas contando, no? Y yo le dije, si tratamos de vivirla por nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, si entendemos que es Cristo el que vive en nosotros, todo cambia. Todo se vuelve mucho más sencillo. El problema es que tú estás tratando de vivir tu vida cristiana. Tú estás tratando de agradar a Dios. Tú estás tratando de hacer que Dios te bendiga por lo que tú haces. Tú estás tratando de congregarte y no fallar en el intento. Estás tratando de ser buena persona, de ser buen cristiano y no fallar en el intento. Pero eso es lo que tienes que dejar de hacer. Yo no os conozco a muchos de vosotros, pero dejadme que os diga que si vosotros estáis tratando de ser buenos cristianos, dejad de intentarlo. No tratéis de ser mejores personas nunca más ya. Y ahora salen todos diciendo, Kenneth nos ha dicho que podemos ser malas personas. No, yo no he dicho eso. Pero dejad de intentar ser mejores personas. Cristianismo no es ser mejor persona. Cristianismo no es dejar de pecar. Cristianismo no es portarme bien. Cristianismo no es ir a la reunión el domingo. Cristianismo no es ni siquiera orar. Cristianismo no es leer la Biblia. Cristianismo es Cristo vive en mí. Gloria. Yo perdona, pero yo es que me entusiasmo con esto. Me entusiasmo. Cristo vive en mí. Eso es cristianismo. Eso es verdadero cristianismo. Eso es entender cristianismo. El cristianismo no vino para hacerme mejor persona. Vino para darme vida porque estaba muerto. Es que no quiero gritar, pero me contengo. El Evangelio no es para hacerme mejor persona, no lo es. Es para darme vida. Porque yo estaba muerto, es que yo no tenía vida. Ese es el punto. Que no teníamos vida, estábamos muertos y ahora estamos tratando de vivir una vida cristiana cuando la Biblia dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, pero que Él nos resucitó juntamente con Él y nos ha sentado en lugares celestiales y que es ahora Cristo el que vive en nosotros. Amén, aleluya. Eso es evangelio. Eso es cristianismo. Por eso dejemos de intentar para empezar a experimentar lo que ya tenemos. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay personas que se abrazan a este verso para decir que nuestra salvación depende de cómo nosotros nos comportamos. Por eso aquí dice ocupaos de vuestra salvación, como yo he leído equivocadamente hace un momento, pero no dice eso, dice ocupaos en vuestra salvación. O sea, la salvación ya la tenéis. Y vosotros os ocupáis en vuestra salvación.
Y entonces dice, porque Dios, porque lamentablemente algunos cierran ahí, pero hay una coma. Quiere decir que la frase sigue. Pablo sigue hablando. Porque Dios es el que en vosotros produce. No es lo que yo tengo que producir. No es lo que yo produzco, no. Es lo que Dios produce a través de mí, en mí y a través de mí. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, la gracia glorifica a Dios. No hay mérito en nosotros, es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es decir, es Dios el que pone en ti el deseo de hacer algo, pero es Dios el que te ha dado la capacidad y la habilidad para llevarlo a cabo. Es Dios. Cuando tú decides compartir el Evangelio con otras personas, es Dios el que pone en ti ese deseo, pero es Dios el que te capacita. Por eso hay personas que dicen, no, es que yo no sé hablar, pero es porque no han entendido esto. Es que no se trata de lo que tú sabes hacer, se trata de cómo Dios te capacita. Así es. Hay personas que rehúsan el llamado que Dios ha puesto sobre sus vidas porque se están mirando a ellos mismos. Perdón, pero eso es una humildad incorrecta o falsa humildad que se le llama. Porque dicen, no, es que yo no sé, es que yo no puedo. Precisamente por eso. Es que yo no estoy aquí hablando ahora porque yo pueda o porque yo sepa. Yo estoy aquí hablando porque Dios ha puesto en mí el querer hacerlo, pero Dios ha puesto en mí también la habilidad y la capacidad para poder hacerlo. Amén, así es. Tú puedes preguntarle a mi esposa siempre cómo ha sido mi carácter. Yo soy una persona muy, muy seria y muy cerrada. Yo nunca quise hablar en público. Jamás me hubiera imaginado que yo hablaría en público o que yo estaría un día aquí conectándome, hablándole a un teléfono. Y ahora no callas. Vaya. Igual ese comentario no era necesario. No sé si se ha escuchado el comentario de mi mujer. Si no se ha escuchado, mejor. A ver si se ha escuchado el comentario. Alguien dirá algo. Si no, lo repito yo. O se acerca a ella y lo repite. Yo nunca imaginé hablar en público. Pero Dios en su gracia, Dios en su favor inmerecido, pone en nosotros el deseo, pero también pone en nosotros la habilidad y la capacidad para llevarlo a cabo. Ese es el punto. Entonces, mi esposa ha dicho que ahora no callo. No sé si se ha escuchado o no, pero mi esposa ha dicho que ahora no callo. El entendimiento de Cristo viviendo en nosotros es lo que va a marcar la diferencia. A veces las personas interpretan que cuando nosotros decimos estas cosas, no estamos diciendo que no hay que cambiar el comportamiento, etcétera, etcétera. Es que el comportamiento no cambia porque yo me esfuerce en cambiarlo. El comportamiento cambia en base al entendimiento que yo voy adquiriendo. Lo que hago acabará siendo una manifestación de lo que creo. Y lo que creo viene en base a lo que estoy entendiendo, a lo que estoy conociendo, a lo que estoy oyendo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, muchos ponen el enfoque ¿dónde? En el comportamiento. Y quieren que la persona cambie su comportamiento. Pero la persona no ha cambiado lo que oye y no está cambiando lo que está entendiendo y conociendo. Y por lo tanto no cambia lo que cree. Y si la creencia no cambia, la acción no cambiará. Porque la acción es un resultado de lo que se cree. Nada más. Pero para que la creencia cambie, se tiene que cambiar lo que se está conociendo. ¿Cuál es el conocimiento que estoy adquiriendo? ¿En qué estoy creciendo? ¿Qué es lo que estoy entendiendo? Por eso recuerda que nosotros durante esta pandemia y durante este confinamiento, una de las cosas que hemos dicho es seamos una iglesia entendida. Sería muy triste
que todo esto pasara sin haber adquirido entendimiento. Claro. Sería muy triste que todo esto pasara sin haber aprendido cosas. Pero gloria a Dios, que Dios pone en vosotros el deseo de seguir aprendiendo y por eso estáis ahí. Por eso estáis aquí conectados hoy, porque tenéis el deseo de seguir aprendiendo. Dios pone en vosotros el deseo y la capacidad para seguir aprendiendo, porque se requiere una iglesia entendida, como siempre se ha requerido, ojo, como siempre se ha requerido, pero en este siglo XXI, en este tiempo, se requiere una iglesia entendida. ¿Pero entendida en qué? ¿Entendida en un sistema religioso? ¿Entendida en un sistema humanista? ¿Entendida en un sistema de mi propio esfuerzo? No, una iglesia entendida en la realidad del nuevo pacto. Una iglesia entendida en la realidad de qué es lo que Dios nos está hablando hoy. Una iglesia entendida en la realidad de qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia hoy. Una iglesia entendida en el conocimiento de Jesucristo y de su obra completa. Una iglesia entendida en la realidad de este nuevo pacto, de esta gracia maravillosa, de las mejores promesas. Eso es lo que se requiere. No una iglesia entendida en ritos, en sombras, en tipos. No. Una iglesia entendida en lo que Dios habla hoy. Lo que Dios nos está diciendo hoy. ¿A dónde Dios nos quiere llevar hoy? ¿Qué Dios quiere que entendamos hoy? Así es. Y por eso damos gracias a Dios. Amén. Por tantas y tantas personas que Dios está levantando. Así es. Voces, no ecos, voces que Dios está levantando en todo el mundo, que están proclamando la realidad del Evangelio de Jesucristo. Damos gracias a Dios por la gente a la que Dios nos está conectando en estos tiempos, que nos están permitiendo crecer en estas verdades y crecer en este entendimiento, porque, ojo, todos tenemos que crecer. Todos tenemos que crecer en entendimiento y conocimiento. Y damos gloria a Dios por ello. Entonces la gracia, para avanzar un poquito más porque el tiempo se nos va rapidísimo, la gracia nos lleva a depender y a confiar total y absolutamente de Dios y a entender, a vivir la vida de fe y a ejercer autoridad en medio de la adversidad, Así es. en medio de la dificultad. Eso es lo que va a producir la gracia. Por eso, repito, ¿por qué la gracia es el camino más alto? Porque es depender de Dios. Así es. Totalmente. Porque no me lleva a depender de mí. No me lleva a depender de mi propio esfuerzo. No me lleva a depender de lo que yo hago. Y ojo, no me lleva a depender de un ministerio, ni de una congregación, ni de un profeta, apóstol o lo que sea. Que no son cosas malas, ¿sí? O sea, congregarme en un lugar no es malo. Tener pastores no es malo, ni mucho menos. Oír a apóstoles o profetas correctos. Yo sé que insisto mucho en esto y a veces quizá alguno pueda pensar que no creemos que haya apóstoles correctos. Sí los hay, pero el problema es que hay muchos de los malos. No sé. Bueno, sí, hay muchos de los malos, pero el problema es que algunos de los malos tienen mucha repercusión. Entonces, claro, influencian a mucha gente. Pero hay apóstoles correctos que nos están enseñando la realidad del nuevo pacto y la realidad de la obra completa de Jesucristo, a los que podemos y debemos escuchar. Así es. Y de los que podemos y debemos aprender. Por supuesto que sí. Sin ninguna duda. Pero dependemos de Dios. Amén. Dependemos de Dios. Y nadie puede decirte, o nadie debe decirte, o tú no le creas a nadie que te diga, tu bendición depende de estar conectado conmigo. No es así. No es así. No. Esa es la realidad.
O como escuchaba el otro día un pastor y la verdad que me hizo reflexionar porque a veces se han usado esas terminologías, es cierto, dentro de las congregaciones, es decir, bueno, buscamos socios colaboradores, pero ese es un término empresarial y la iglesia es otra cosa. Sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es. Yo recuerdo que antes se enseñaba el poder de la asociación. Si tú te asocias a este ministerio tendrás la misma unción que ese ministerio. Pero eso no es bíblico, eso no está ahí en el nuevo pacto, no está. Es que no está, lo siento. No. Entonces, si quieres la bendición de este profeta, asóciate económicamente con este ministerio y tendrás la misma unción y la misma bendición caerá sobre ti. Con todo el respeto del mundo, no necesito la bendición de ese profeta si tengo la bendición de Cristo en mí. Así es. No se trata de buscar gente que nos apoye económicamente porque le estamos vendiendo, porque estamos vendiéndole algo, lo siento, pero estamos vendiéndole algo. Pues le estamos diciendo que cuando nos apoyan financieramente van a recibir la misma unción que hay en nosotros. Les estamos vendiendo la unción. Y lee Hechos para que veas lo que pasó con Simón cuando quiso comprar la unción. Léelo, eso está ahí escrito. Si hay gente que quiera colaborar ministerialmente con alguien, lo hará porque ha entendido generosidad, ha entendido agradecimiento. Pero no porque esté tratando de comprar la unción de ese ministerio. No, por favor, no. No. Si nosotros colaboramos económicamente con ministerios y pastores, no es porque estamos intentando comprar la unción, es porque estamos agradecidos. Claro. Y queremos ser de beneficio para sus vidas porque ellos han sido de beneficio para nuestra vida, pero no estamos tratando de comprar nada. Simplemente mostramos la generosidad. No sé por qué me he ido por este lado, pero bueno. Pero no es correcto hablar de socios. No es correcto. En negocios sí, ¿eh? Si tú tienes un negocio, busca socios, sí, eso sí. Hablo de ministerios. Gálatas, capítulo 5, para cerrar en esta tarde. Verso 18. Bajo la gracia, nosotros entendemos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Solo en la gracia tenemos el privilegio de ser guiados, todos, por el Espíritu Santo. No hay tiempo para desarrollar esto, pero vemos en el Antiguo Pacto que el pueblo de Israel era dirigido por los profetas, porque los profetas eran ungidos. Recuerda que en el Antiguo Pacto se ungían tres oficios, perdón, se me había ido la palabra. Tres oficios: el rey, el sumo sacerdote y el profeta. ¿Sí? Ellos eran ungidos y el Espíritu Santo se depositaba sobre ellos. ¿Sí? Sí. Una de las funciones del profeta del Antiguo Pacto era traer dirección al pueblo. Por eso, el ministerio profético era muy... Todos sabemos, si era un falso profeta, ¿qué se le hacía? Se le apedreaba. ¿Por qué? Porque lo que el profeta decía, todo el pueblo lo seguía. No era algo liviano, no era algo que... No. Lo que el profeta... Si el profeta decía, vamos a la guerra, todo el pueblo iba a la guerra. Y si morían, es porque el profeta no había escuchado a Dios realmente. Pero el pueblo creía a los profetas. Por eso, de hecho, la Biblia dice en 2 Crónicas 20:20, creed a vuestro Dios y estaréis seguros, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Fíjate lo que dice. O sea, creed en vuestro Dios y estaréis seguros, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Porque el profeta era el que oía de Dios y daba la dirección a todo el pueblo. Bajo este nuevo pacto no. Así es. Ningún profeta puede darte dirección porque es el Espíritu Santo el que trae guía sobre tu vida.
Ningún profeta puede decirte, tengo una palabra de Dios que te da dirección en este lado. No. Si alguien te habla alguna palabra de Dios, tiene que ser algo que el Espíritu Santo ha puesto primero en ti. Y lo único que hace es confirmar lo que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Pero bajo este nuevo pacto, Dios no va a hablarle primero a uno que está afuera cuando Él está dentro tuyo, te va a hablar a ti primero. Así es. Entonces, nadie te puede decir, Dios me ha dicho que te tienes que casar con esta persona. Nadie, no hagas caso a ninguno de esos Dios me ha dicho. Cuidado con los Dios me ha dicho. Cuidado con los Dios me ha dicho. Porque, y no tengo ningún miedo en decir esto, el 90% de los Dios me ha dicho, o incluso subiría, el 99% de los Dios me ha dicho, Dios no ha dicho. Y si te parece mucho, dejémoslo ni para ti ni para mí, en un 95%. El 95% de los Dios me ha dicho, no ha dicho nada a Dios. Y Dios se queda mirando y diciendo, yo no he dicho eso. En este nuevo pacto, bajo la gracia, tenemos la guianza del Espíritu Santo. Por eso dice, el que es guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Porque bajo la ley no existía esa guianza. Pero ahora tú eres guiado por el Espíritu Santo. Yo soy guiado. Romanos 8, no vamos a leerlo, pero lo tienes ahí. De modo que el que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Amén. Todos los hijos de Dios tenemos el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que sensibilizarnos a la voz de Dios, sensibilizarnos a lo que Dios nos está hablando y a lo que Dios nos está dirigiendo. Obviamente, Dios nunca va a dirigirme a hacer algo contrario a lo que ya está escrito. Nunca. Porque ¿quién es el que ha inspirado la palabra escrita? El Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios no me va a guiar por medio del Espíritu Santo, no me va a guiar a hacer algo contrario a lo que está escrito. Y el Espíritu Santo tampoco me va a guiar a hacer algo contra la voluntad de Dios. Claro. No se trata de, estoy sintiendo la guianza del Espíritu Santo y creo que Dios me está guiando a atracar ese banco mañana por la mañana. No, Dios no es el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. No sé quién es, pero no es el Espíritu Santo. Pero tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Somos templo de Dios. Somos el templo de Dios en la tierra. Dios habita en nosotros. Y no debemos tener miedo en enseñarle esto a la gente, porque nuevamente volvemos a ministerios inseguros que quieren seguir teniendo a la gente bajo su dirección. No, la gente tiene que aprender a oír al Espíritu Santo y a ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la realidad. Y si en esa guianza Dios les guía a salir de nuestra congregación a otra congregación, no pasa absolutamente nada. Porque es la guianza. Obviamente hay que asegurarse que es la guianza, pero es la guianza. Pero lo maravilloso de este pacto es que todos tenemos al Espíritu Santo dentro. Y somos guiados. Y somos guiados en el movimiento. Como te decía antes, el apóstol Pablo iba a predicar y el Espíritu Santo le dijo no. El apóstol Pablo no estaba sentado en el sofá. Estoy esperando que Dios me diga algo. Estoy esperando que Dios me diga algo. No, el apóstol Pablo se movió y en el movimiento el Espíritu Santo le habló. Amén. El Espíritu Santo le dijo. Lo digo porque a veces hay personas que están esperando. Estoy esperando que Dios me diga algo. No, muévete. Y en el movimiento Dios te va a decir no. Ah, ojo, no, por aquí no. O te va a decir, sigue adelante, porque es por ahí. Pero es en el movimiento. Dios nos guía en el movimiento. Dios nos habla en el movimiento. Así es. Pero tienes el privilegio de ser guiado por el Espíritu Santo. Por causa de la maravillosa gracia de nuestro buen Dios. Amén. Amén. Para cerrar en esta tarde, solamente hablamos, como decíamos, claro que tenemos acciones y debemos entender que la gracia es la causa y las acciones son el efecto de esa causa. Entendemos la causa, que es la gracia, y luego el efecto de esa causa son las acciones correspondientes a lo que creemos. Por eso, escúcheme, el enfoque debe estar en la causa y no en los efectos. Si nos enfocamos en la causa, los efectos vendrán
y fluirán de forma natural, porque estamos enfocados en lo correcto. El mensaje de gracia hace que la persona libere lo que siempre hubo en su corazón. El mensaje de gracia hace que la persona manifieste lo que siempre pensó. Así es. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona escucha el mensaje de gracia y escucha que como está bajo la gracia ya ha sido bendecido y que su bendición no depende de congregarse y dice, pues ya no me congrego más, es que esa persona nunca quiso congregarse. Claro. Lo hizo por obligación. Nunca quiso. Lo hizo porque estaba bajo un sistema de ley. Pero cuando ha entendido que, pues ya está. Eso es lo que hace la gracia, que libera lo que siempre hubo en el corazón de la persona. Así es. Pero cierro aquí. La gracia obviamente me lleva a hacer lo correcto con la motivación correcta, pero sobre todo la gracia glorificará a Dios. Amén. La gracia le dará gloria a nuestro buen Dios para Amén. siempre, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer es por causa de su maravillosa gracia. Amén. Es gracias a Él. Y por eso que la gracia siempre le mirará a Él y le glorificará a Él. Aleluya. Y como dice la palabra, no a nosotros, oh Dios, sino a ti sea siempre toda la gloria. Amén. Y eso es lo que la gracia produce. Que Dios sea glorificado, no un ministerio, no una denominación, no un pastor, un apóstol, no, que Dios sea glorificado. Amén. Amén. Muy bien. Acabamos aquí este tiempo donde hemos hablado de gracia específicamente durante varias semanas, deseando y orando que haya sido de beneficio para vuestras vidas y de edificación para el cuerpo de Cristo. Entonces, anuncios. Recordad que el próximo jueves a las 7, con el favor de Dios, seguiremos con nuestra serie Abba Padre. Así que el próximo jueves a las 7 de la tarde nos volvemos a conectar en directo para seguir con esa hermosa serie. Y vamos a seguir, quiero que esto quede bien claro y ya lo anunciaré cuando se acerque el día. Vamos a seguir teniendo nuestro tiempo aprendiendo juntos cada martes a las 7:30 como hasta ahora. Pero os voy a pedir un favor y espero no incomodaros mucho. La semana que viene vamos a cambiar de día, porque como he dicho, vamos a empezar a tener invitados, o llamémoslo invitados, pero bueno, vamos a aprender juntos con otras personas. Entonces, para el invitado de la semana que viene necesitamos cambiar de día, porque por temas de agenda no le va del todo bien los martes. Entonces, la semana que viene estará con nosotros el pastor José Luis Hernández de la iglesia Nuevo Comienzo. Así que, pero será el miércoles a las 7:30. No será el martes, pero solo por una semana. Luego volvemos a nuestro horario habitual, sino que será el miércoles a las 7:30. Ya lo iremos anunciando, pero estad atentos porque será un tiempo maravilloso donde hablaremos del Evangelio. Así que el miércoles a las 7:30 aprendiendo juntos con el pastor José Luis Hernández. Gracias a todos por estar ahí. Os amamos muchísimo. Que sigáis disfrutando esta hermosa semana. El jueves nos volvemos a ver. Si queréis podéis compartir este vídeo para que otras personas sean edificadas. Y recordad que tenemos el canal de YouTube, que podéis suscribiros, que podéis compartirlo, que otras personas se suscriban. Por favor, haced correr la voz y que otras personas se suscriban. Hay series muy buenas. Hemos acabado de subir lo que faltaba de la serie Identificados con Cristo. Vamos a subir otras series que faltan por tener ahí, así que estad expectantes. Muchísimas gracias a todos. Mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo para todos de parte de mi amada esposa. ¿Se acerca? ¿No se acerca? ¿Viene? ¿No viene? Vamos a ver. Exagerado. Es un exagerado. Sí que viene. Hola, hola. Un fuerte abrazo para todos, os amamos, cuidaos mucho y nos volvemos a encontrar, si queréis, el jueves.